Adelante, Sor Susi, y Buenas noches, bienvenida. ¿cómo están? Gracias a Dios, bien, ¿y usted? Gracias a Dios, bien, agradecidas por la invitación, por compartir este espacio tan bonito con ustedes. Gracias por esas oraciones tan hermosas, hechas para la comunidad y para mi persona. Eh, Ahí me disculpan, hay un perrito por ahí del vecindario, yo no tengo perrito, pero si lo escuchan ahí, es del vecindario. No se Bueno. preocupe, no se preocupe. A mí me han pedido, ¿verdad?, que les ayudara hoy a profundizar en el misterio del corazón de Jesús y específicamente, pues espero no meterme con los demás temas que ustedes tienen. Eh, Traté de no irme más allá, ¿verdad?, de lo que representa el corazón de Jesús. Bien, así como dice esta canción, vamos a regalarnos en esta noche la posibilidad de tener un pedacito de cielo aquí en la tierra, de empezar a disfrutar de su amor, de su ternura y de su compasión. Le agradezco a la hermana María Gabriela, entonces, que me va a ayudar con la presentación, que me vaya ahí para colocarla. En el transcurso de que voy hablando, si tienen algún comentario, levantan la manita y doña María Gabriela le da el espacio, o si no, al final, pues comentamos y profundizamos. Esta experiencia hermosa que nos da la Iglesia Católica de vivir en este mes eh, acerca del Sagrado Corazón de Jesús nos hace profundizar acerca de nuestra fe. No estamos hablando de un santo más, estamos hablando que nuestra referencia es el mismo Jesús. Y el tema aquí es que representa el corazón de Jesús. Quise hacerlo como en desde la fe católica, desde los documentos desde la iglesia, desde el fundamento bíblico y por supuesto, pues esa síntesis de lo que representaría para cada uno de nosotros como católicos. Antes de entrar en la parte profunda, ¿verdad?, del tema, si quiere avanzamos a la siguiente. Quise iniciar con el tema abordándolo desde lo humano. ¿Por qué desde lo humano? Ustedes y yo eh, mm, tenemos una definición o conocemos la definición del corazón como el órgano físico, ¿verdad? Inclusive, si nos lo llevamos al plano emocional, tenemos un día dedicado al amor y la amistad, en el cual ponemos corazoncitos por todos lados y pintamos el amor como representado por un corazón. Eh, Al adentrarnos nosotros o a querer adentrarnos en el tema del corazón de Jesús, pues este tema lo tenemos que desligar a estos dos conceptos, tanto el físico como el romántico. Y debemos encontrarnos entonces que el corazón representa o debe representar para nosotros los católicos el centro de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Es donde se alberga la profundidad de todo lo que soy. Por eso digo, es el centro de la persona, porque es el ser, es nuestra esencia. Y entonces en esa esencia, por supuesto, ahí va a residir el amor. Y ya después vendremos de dónde viene el amor. Soy capaz de amar, ¿por qué? Pero el amor humano, aún aquel que tiene defectos, proviene o nace de lo profundo de nuestro ser, que es el corazón. Por supuesto, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de razonar viene también desde el corazón y por eso va muy unido a nuestra razón. Por eso lo tenemos que desligar del músculo que bombea sangre, ¿verdad? Porque va muy ligado a nuestra razón. Y es tanto así que de ella,
del corazón, de las entrañas, brota lo que es la voluntad. Y vea qué importante que es que nosotros como cristianos forjemos nuestra voluntad. Y lo vamos a necesitar en un montón de situaciones y circunstancias donde tenemos que trabajar nuestra voluntad para ponerla a disposición de, por supuesto, en ese centro, en esa esencia de nosotros, está la conciencia, esa que nos habla, que nos dice, y por ende es desde el corazón, desde el centro de nosotros como seres humanos, que van a brotar todas nuestras decisiones. Y aquí lo vamos a dejar abierto. ¿Por qué? Porque después esto nos va a llevar, que es desde el corazón, desde el centro, el lugar donde yo puedo empezar a entablar una relación de encuentro con Dios. Entonces, la tradición católica, si nos vamos ya a nuestra iglesia, ¿verdad? Nos dice que entonces el lugar de encuentro de nosotros como seres humanos con Dios es desde la profundidad de nuestro ser, es desde el corazón, es desde nuestro interior. Y es ahí donde vamos a tener la capacidad de escuchar y de responder a lo que Dios me dice. Por ende, es el corazón, es en el corazón donde se fraguan las buenas intenciones y las buenas decisiones. O por lo contrario, es en el corazón donde se fraguan nuestras malas intenciones y nuestras malas decisiones. En conclusión, para ir aterrizándolo ya al corazón de Jesús, entonces el corazón viene a ser ese centro de la persona donde se representa la capacidad humana, aunque limitada, de amar a Dios y de amar al prójimo. Es desde el corazón, entonces, donde nosotros decidimos seguir a Cristo, amar a Cristo y transformarnos en la persona de Cristo. Y vamos entonces a avanzar a la siguiente diapositiva, donde nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el corazón es la morada donde habita la persona, lugar de decisión, decía ahora, verdad y encuentro con Dios. Avanzamos a la siguiente. Bien, adentrarnos ahora ya en el Sagrado Corazón de Jesús, sabiendo que nosotros somos capaces, ya no por condición humana, sino por condición divina, al ser hijos de Dios, capaces de amar y de responder al corazón de Jesús o al amor que nos viene de Dios, tenemos que decir que la fiesta o la gran devoción del corazón de Jesús en la iglesia es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un recorrido dentro de las formas en que Dios ha venido a buscarnos como seres humanos, que ha salido a nuestro encuentro y a nuestro rescate, tenemos que hacer como una línea de gestos concretos que Dios ha hecho. Primero pensando desde el Antiguo Testamento en su creación, cuando hizo el mundo pensando en nosotros, pero más allá, después de ponernos un paraíso en la tierra y pensar en nosotros, desde el amor y vio Dios que todo era bueno, el hombre era bueno también, porque así lo había creado, después lo vio en la deriva y pensó entonces en hacer o en crear, en venir, mejor dicho, él mismo a la humanidad, engendrándose en el vientre materno de María y así amando tanto al mundo, envió a su propio hijo, para que se diera a la humanidad. Y entonces tenemos a un Dios que ya no tiene solo un corazón que es divino, sino también Dios que tiene un corazón humano, es decir, que es capaz de comprender la divinidad
pero también es capaz de comprender la humanidad de nosotros. Y en ese gesto de amor, engendra a su Hijo, viene a la tierra, da su vida por nosotros en la cruz, donde precisamente uno de los gestos más hermosos que él hace es darse por completo. Cuando la espada fue traspasando aquel corazón, ya no le quedaba más, ya no había más, había entregado todo su cuerpo y aún así es abierta sus entrañas para que de esas sus entrañas, desde ese su interior humano y divino, brotara sangre y agua. Ese corazón que aún ya habiendo dejado de palpitar, quería aún entregarse más por la humanidad. Y vea qué curioso, siguiendo esa línea cronológica, Jesús quedándose en la Eucaristía y sabiendo ustedes y yo que por los milagros eucarísticos, cuando comulgamos su cuerpo y su sangre, Él lo que nos está dando su amor eterno, porque cada vez que aparece una hostia eh, en un milagro eucarístico, nos revela que es su corazón, que es su sangre. Aún así, a Él dice, la humanidad sigue descarriada y yo quiero que me amen más. Y por eso se aparece a Santa Margarita y viene a decirle, es que mi corazón ardiente, mi corazón que arde, tiene ansias de ser amado. ¿Amado por quién? Por los hombres. ¿Y cuáles hombres? Aquellos que están nosotros, los que estamos perdidos, los que necesitamos conversión, los que muchas veces nos alejamos de Él. Entonces, si volviendo a ese recorrido, vemos que Jesús no se cansa de darnos gestos de amor. ¿Y qué más que con su divino corazón? Eh, ¿Qué quiere hacernos sentir Jesús con nuestro corazón, con su corazón? Pues quiere extendernos que hay un Dios que nos ama sobre todas las cosas, que su amor trasciende para cada uno de nosotros, que quiere que nosotros aprendamos a amarle y amar al prójimo, que seamos capaces de mirar con ojos de misericordia a los demás, que lo que nos distinga como hijos de Dios, que lo que nos distinga a nosotros como sus discípulos es el amor. Un amor que tiene que ir acompañado, por supuesto, por una fuerza de voluntad donde nuestro ser se disponga a tener una recta conciencia, donde nosotros cada día vayamos puliendo nuestro corazón para que se vaya pareciendo más al corazón de Jesús. Eso significa que ustedes y yo tenemos que cultivar una vida interior, una vida de oración. Tenemos que entrar en comunión con Él. De hecho, Santa Margarita María de la Coca recibe las inspiraciones de Jesús al pie de su sagrario, en su presencia, cosa que ustedes y yo entonces más que nunca lo necesitamos. ¿Y qué dice Jesús en su corazón? Lo que Él quiere es que nos sumerjamos en su amor. Y cada vez que ustedes y yo vamos al sagrario, vamos a la misa, es un acto de amor al Señor. Y por eso, en este día, los que ya fuimos a Eucaristía, que son vísperas del corazón de Jesús y de mañana, la Eucaristía, recibir su cuerpo y su sangre, es en reparación. ¿Reparación de qué? De ese corazón que sufre tanto porque nosotros, los seres humanos, no le amamos lo suficiente. No moldeamos nuestro corazón lo suficientemente a Él. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Bueno, yo puedo morar, quiero morar en todos los seres humanos, pero solo un corazón humilde, capaz de abrirse, capaz de ser compasivo, capaz de ser misericordioso,
capaz de abrirse al sufrimiento, es donde yo puedo morar y donde yo puedo entrar. Claro está que hay algo muy interesante, y es que cuando nosotros observamos este corazón de Jesús, hay unas características que a veces nosotros quisiéramos eliminar del camino, de nuestra vida de fe, de nuestra vida de caridad y del amor a Jesús y del seguimiento a Jesús. Y es que este corazón de Jesús está marcado por unas llamas que significa amor divino, es decir, mi pasión tiene que ser el Señor, mi pasión tiene que ser Jesús, el de primero, el de segundo, el de tercero. También este corazón tiene unas espinas y las espinas representan el sufrimiento. Sufrimiento que ustedes y yo muchas veces queremos eliminar. Es cuando a Jesús fue enviado a la tierra, cuando el mismo Jesús vino, no eliminó el sufrimiento de su vida. Al contrario, lo hizo parte de la redención, de su trabajo, de su entrega, de ese Padre, hágase, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese sufrimiento de los que no lo comprendieron, de los que lo criticaron, de los que lo abofetearon, de los que le echaron saliva. Y entonces ustedes y yo, siguiendo el corazón de Jesús, también tenemos que poner como Jesús en nuestros hombros la cruz a cuesta de nuestras propias debilidades. Hoy reconocernos ante el corazón de Jesús que somos débiles es decirle, Jesús, mira mi miseria, mira mi nada, pero tú que eres mi todo, tú que puedes transformar mi amor, tú que puedes transformar mi debilidad, haz mi corazón semejante al tuyo. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dirá, en su numeral 478, nada más y nada menos que el corazón de Jesús es símbolo principal de amor por la humanidad. Pasamos a la siguiente. Entonces, podemos decir desde los fundamentos bíblicos, ¿qué significa el corazón de Jesús para nosotros? ¿Cómo nos ha dado a conocer Jesús su corazón? Y ya lo adelantaba antes cuando decíamos que allá en el Tabor tuvimos la mejor muestra de amor por nosotros, cuando desde su costado manó agua y sangre, para nada más y nada menos que brindarnos a nosotros un nuevo bautismo, un bautismo desde su corazón, ya no solo en agua, sino en espíritu, para brindarnos desde su corazón la salvación entera. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo Jesucristo. Mayor gesto de amor de Cristo, de Dios por la humanidad, no lo tendremos físicamente, sino cada vez que nosotros lo vivimos nuevamente de manera cruenta en el altar, cada vez que ustedes y yo celebramos el sacramento del altar de la Santa Eucaristía. Un corazón traspasado de amor por cada uno de nosotros, que en hostias de forma de pan y en vino y agua, en el altar, en el cáliz, se transforman para que ustedes y yo nos hagamos unos con Él. Hoy el salmista, repetíamos en el estribillo, la misericordia de Dios es eterna, dura por siempre, siempre y cuando ustedes y yo queramos recibirlo. El corazón de Jesús
no está ajeno a nosotros, no está lejano de nosotros, sino que tenemos que decirlo, que por la comunión eucarística, el corazón de Jesús vive dentro de nosotros. Vivir, disfrutar, llenarnos de su amor es una tarea que ustedes y yo tenemos que vivirlo. Y entonces cada Eucaristía debería ser la primera, la única y la última cada vez que la celebramos. Y deberíamos volver a ese primer amor, a ese amor primero que decimos muchas veces, como cuando hicimos nuestra primera comunión. San Juan nos va a decir, como especialista que es, que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús en la cruz nos dio su corazón, nos lo sigue entregando cada día, lo decimos en la Eucaristía. ¿Qué gesto de amor tengo yo o puedo ser yo capaz de hacer para este corazón que tanto me ama? Dirá a Santa Margarita Jesús que aquellos que lo amen y lo difundan, Él se derramará sobre ellos. Y luego lo veremos más adelante, más explícitamente, en sus 12 promesas. Avanzamos a la siguiente. Hay características del corazón de Jesús a las cuales ustedes y yo tenemos que imitar. Decíamos, nuestro corazón está llamado a la santidad, porque quien lo ha formado es santo, porque quien nos guía es santo, porque nuestro hermano mayor y principal modelo es santo. Y en su santidad y en su actuar, aun en los momentos más difíciles, Él nos enseñó estas dos virtudes que habremos de imitar, que habremos de pedir al Espíritu Santo, que debemos invocar cada día. Señor, dame la capacidad de tener un corazón manso, no menso, manso. Es decir, capaz de doblegar aún mi pensamiento cuando considero que cuando estoy en el grupo y estoy con los demás, crea que es mi mejor idea. Señor, ayúdame a tener un corazón manso, que doblegue mi orgullo, que doblegue mi soberbia, que doblegue mi egoísmo, que doblegue mi yo-yo, diría por ahí, ¿sí? Cuando yo me pongo al frente de todo lo que hago, lo que digo, lo que siento, pues no dejo que Jesús esté en el primer lugar. Y necesitamos como Jesús tener un corazón capaz de doblegar aquellos defectos que nos alejan o nos distancian de hacer la voluntad de Dios. Entonces a Jesús tenemos que pedirle que nos permita ser manso, manso ante aquellas situaciones donde se me juzgue y donde yo por instinto humano quisiera defenderme. Y tendríamos que decir, como lo dijeron los discípulos en su momento, San Pablo también, que sea el Espíritu Santo el que hable, que sea el Espíritu Santo el que salga en nuestra defensa. Y pedirle a Jesús también un corazón humilde. Significa que ustedes y yo tenemos que vivir en la verdad, porque humildad es vivir en verdad, es saberme que ante los demás soy igual, porque ante Dios soy su hijo y ella también es su hija. Es bien interesante porque muchas veces nos damos un ínfulas y queremos parecernos mejores que otros. Y el Señor nos dice, ustedes y yo somos hechos de barro y por ende tenemos virtudes y tenemos defectos. A mí me apretará el zapato, a otro le apretará la faja,
A uno será en la punta del dedo, a otro será en el talón. Pero cada uno de nosotros, cuando nos ponemos delante de Dios y somos transparentes, el que modeló nuestro corazón sabe cuáles son nuestros defectos y cuáles son nuestras virtudes. Por ende, cuando ustedes y yo nos ponemos ante Jesús sacramentado, y no solo ante Jesús sacramentado, sino en la vida ordinaria y cotidiana, cuando me pongo delante del otro, me pongo en condición de decir, yo tengo la razón, yo quiero ganar, entro en disputa de poderes, podríamos decirlo, por querer vender la mejor idea. A veces tenemos que morir a esa famosa mejor idea para aprender a ser más humildes, para aprender a ser más sencillos y para darme cuenta que yo no tengo, decía mi madre maestra, no soy la última pexicola del desierto. Sí, ya quisiéramos una Pepsi bien fría en el desierto, ¿verdad? Cuando hace calor, como lo esperamos. Pero en este caso, cuando nosotros trabajamos para Jesús y hacemos nuestros apostolados, grande, ni mejor, ni más virtuoso, ni el más santo, ni la más santa. Tenemos que aprender como Jesús a caminar con sus discípulos, ahí, codo a codo, hombro a hombro, no porque Él era Dios, se la creyó todas. Y entonces en este texto bíblico también nos encierra un gran misterio y al que tenemos que acogernos en su corazón, que es una característica de Jesús hermosísima. También que Dios a través de su corazón nos revela su misericordia. Una misericordia que no se agota porque conociendo nuestras debilidades, sabe que nosotros necesitamos de su perdón, necesitamos de su acogida, necesitamos de volver a ser sanados por Él, de volver a ser perdonados en el sacramento de la reconciliación, de vernos caído, pero no derrotados, sino con la capacidad de volver a levantarnos. Es interesante, yo le digo a los chicos cuando soy catequista, y yo le digo a las personas, si Dios nos amara, si Jesús nos amara con su amor, como nosotros le amamos, pues imagínense, cuando las cosas no las estaríamos haciendo bien, alguien nos hace algo, automáticamente retiramos. Inclusive, pues hay amistades que empezamos y que tenemos que terminarlas porque en su momento algo surgió y uno dice, ahí no me quedo yo. Si Dios actuara, si su amor misericordioso fuera como el nuestro, pues Dios retiraría su rostro de nosotros y nos desampararía y nos dejaría al acecho de la perdición del enemigo, de nuestro pecado. Pero Dios en su corazón, esa es una de sus máximas luchas, le dirá a Santa María Margarita. Yo quiero que todos los pecadores se conviertan, que se salven, que se rindan a mi amor, que terminen derretidos por mi misericordia. Avanzamos a la siguiente. Bien, ¿qué nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del corazón de Jesús? Dice, el Catecismo enseña, Jesús nos ha amado a todos. Y es importante que entendamos ese todos, con corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado el principal signo y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Ustedes y yo, unidos al amor de Jesús, entonces seremos capaces primeramente de amar la voluntad del Padre,
¿Quién nos puede llevar a Dios? ¿Quién nos puede dar a conocer al Padre? Solo el Hijo. ¿Quién nos puede dar a conocer al Hijo? Solo el Padre. Y en esa comunión que nos brinda el amor de Dios es donde seremos capaces de amar al prójimo. Y está bien interesante porque decimos que Dios es misericordioso y tenemos que aprender a ser misericordiosos nosotros. ¿Cómo serlo? Sino a través del hermano. Recordemos que también nos dirá las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que cómo sabemos que amamos a Dios si no amamos al hermano. Entonces, la mayor muestra de que nosotros vamos aprendiendo de un corazón misericordioso, de un corazón lleno de amor, pues es amando a los demás. A la siguiente, por favor. Bien, la iglesia es muy sabia y en su caminar nos ha dejado escritos hermosísimos. Y mm, el Papa Pío XII nos regalará una frase hermosa que tenemos que guardar a nosotros. Y es: el corazón de Jesús es símbolo del amor infinito de Cristo. Decía al inicio, cuando hacía el recuento, de cómo Dios nos ha amado, de cómo Él nos ha chineado, de cómo Él que ha querido venir a demostrarnos su gran e infinito amor en momentos prácticos, fijos de la historia, pues efectivamente Dios no se cansa de mostrarnos y de señalarnos cuál es el camino. Y entonces podemos decir que el corazón de Jesús es tan necesario para nuestra vida espiritual porque en él Cristo nos quiere fundir para llevarnos a Dios. Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierdan, sino que todos nos salvemos. ¿Y qué más desde su amor? Ya lo dirá San Juan, Dios es amor. Y ese amor es un amor sin límites, que trasciende todo. Nos dirá Corintios, es un amor compasivo, es un amor misericordioso, es un amor que no espera nada, sino que lo da todo. Ese es el amor de Dios. Y entonces esta encíclica destaca que la devoción al Sagrado Corazón no es una simple práctica piadosa, sino una síntesis del Evangelio y del amor redentor de Cristo. ¡Ay, qué bonito! Qué belleza es ver, leer y caer en cuenta lo que los grandes doctores de la iglesia y entendidos de la iglesia cómo nos instruyen. Y aquí tengo que recordar mi infancia, eh, el corazón de Jesús. Empezó mi devoción cuando tenía una tía de mi papá, que en paz descanse, era soltera, y su amor era por el corazón de Jesús. Y esos primeros viernes de cada mes estaban ahí intactos. Y de hecho, a la capillita de donde yo nací, de donde yo estaba, llevaba una imagencita pequeñita del Sagrado Corazón. Y ese corazón, ese canto que todos en algún momento lo hemos tarareado, lo hemos cantado: corazón el más puro y más santo, el corazón de mi dulce Jesús. Lo escuché y lo aprendí con ella. Y al principio de mi proceso vocacional, cuando hacía mi discernimiento y ya estaba por entrar, llegó a mis manos una cadenita con el corazón de Jesús y el dulce corazón de María. Es decir, Dios cada vez que puede nos muestra su amor misericordioso. Y esta devoción, más que una devoción, más que una práctica piadosa,
es un caminito para el cielo. Y ustedes y yo tenemos indicados, dado, ¿verdad? Por la iglesia, la reparación al corazón de Jesús, los 9 meses durante el año. Es decir, como si hiciéramos una novena, nada más que 9 meses donde se comulga y se repara por el corazón de Jesús. Se repara el corazón de Jesús. Y se alcanzan indulgencias y al mismo tiempo, para nosotros comulgar ese primer viernes de mes, pues tenemos que estar confesados. Y para reparar ese corazón de Jesús, tenemos que estar confesados. ¿Qué hace el corazón de Jesús entonces en su piedad? Simple y sencillamente extender más, aún más, la profundidad de su propio evangelio cuando Él se donó y se entregó en la cruz, cuando Él abrió su costado, cuando Él se quedó en la Eucaristía. Con el corazón de Jesús nos viene a recordar, Él mismo nos viene a recordar que su amor es redentor, que Él nos quiere sumergidos en su corazón, que ninguno de los que esté en su corazón va a estar perdido, que ninguno de los que le busquen aquí en la tierra, pues cuando lleguen al cielo, allá tendrán su lugarcito. También los documentos de la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, especialmente en la Gaudium Spes, nos dice, Cristo amó a los hombres con corazón de hombre. Es decir, recuerdan que al inicio les decía que una de las características es el sufrimiento. Jesús, para darnos la salvación, para abrir su costado, pues pasó por el sufrimiento de cargar la cruz hacia el Calvario. Y para eso ustedes y yo tenemos las estaciones del Vía Crucis. Contemplar a Jesús en el Vía Crucis, hacer meditación de su Vía Crucis, es hacer ese camino de santidad donde acompañamos y donde aprendemos el valor del sufrimiento, que viene dado en lo cotidiano, bien sea por nuestras propias debilidades, bien sea por las situaciones familiares, bien sea por las dificultades en los trabajos, pero que todo eso bien ofrecido tiene símbolo o se convierte en redención para todos los creyentes, para todos los católicos. Avanzamos. Para irlo aterrizando hacia nosotros. Entonces, ¿qué significa para un católico? ¿Qué representa para un católico entonces el corazón de Jesús? Bueno, ustedes y yo decimos y repetimos una ejaculatoria cuando hablamos del corazón de Jesús. Decimos, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y me encanta este texto bíblico de San Mateo que nos dice, donde Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados, fatigados, agobiados, que yo los aliviaré. Entonces, lo primero que ustedes y yo tenemos que tener, que debe representar el corazón de Jesús para nosotros, es un llamado a la confianza. ¿A la confianza de qué? De su amor misericordioso que trasciende los límites humanos de nuestra vida. Pero también, más adelante, bueno, antes de que pase el segundo punto, ahí en chiquitito, digo yo en chiquitito porque lo estoy viendo chiquitito yo, eh, nos recuerda que en ese abandono que nosotros tenemos hacia Dios es porque somos sus hijos y Dios nunca abandona a sus hijos, nunca deja a sus hijos. Entonces ustedes y yo tenemos la certeza de un Dios que camina con nosotros. ¿Qué más debe representar el corazón de Jesús para nosotros? Pues es un modelo de amor.
Y nos diría Jesús en su última cena, ámense unos a otros como yo los he amado. Tenemos que pedirle a Jesús que nos permita reproducir en nuestra vida el amor de Cristo. Avanzamos. Por supuesto, ponernos frente al corazón de Jesús es una invitación a la conversión. Este mes es un mes donde a la luz del corazón de Jesús, ustedes y yo debemos revisar en lo cotidiano cuáles son aquellas cosas que no permite que mi espiritualidad que crezca en gracia y en virtud. ¿Qué me está impidiendo hoy que mi corazón, que mi espiritualidad crezca? Y nos dirá Ezequiel, les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Y es lo que tenemos que pedirle después de hacer ese examen delante de Jesús. Señor, dame un corazón nuevo. Cámbiame por dentro. Moldéame por dentro. Y entonces, por supuesto, el corazón de Jesús nos impulsa a abandonar el pecado y a vivir según el Evangelio. Decíamos cuando hablábamos de aprender del corazón de Jesús, a ser manso y humilde, es una escuela de humildad y de mansedumbre. Y en esa humildad y en esa mansedumbre, entonces el corazón de Jesús nos enseña a vivir en el servicio a los demás, en la paciencia de nosotros, de los otros, y de también a ofrecer y a dar el perdón a quien lo necesita. La siguiente. Y para ir cerrando ya este tema, pues entonces tenemos que el corazón de Jesús debe representarnos como iglesia el amor infinito de Dios por la humanidad, la misericordia divina de Cristo, su sacrificio, el sacrificio redentor de la cruz que se actualiza aún en la Santa Misa, la fuente de los sacramentos mismos de la vida de la iglesia y ese llamado universal a la santidad que ustedes y yo tenemos. La siguiente. Se pasó. Ok. Y para nosotros, no, sí, sí. La siguiente, por favor. Gracias. Y para nosotros, pues indudablemente que el corazón de Jesús es un refugio seguro para nuestra vida espiritual en los momentos de dificultad, pero también un refugio seguro para vivir nuestro camino de santidad. Es el corazón de Jesús, un modelo perfecto de amor a quien debemos ustedes y yo imitar. Es, por supuesto, nuestro camino de conversión permanente, decir, la conversión no es para hoy, no es por este instante, no es por el mes del Sagrado Corazón de Jesús, sino eternamente. Y la certeza que ustedes y yo en esta noche nos tenemos que llevar es que somos eternamente amados de manera personal por Cristo. Somos eternamente amados por el corazón de Cristo. Y nos dirá entonces en Gálatas, espero que se lo lleven dándole vuelta, me amó y se entregó por mí. La siguiente. Para concluir, el corazón de Jesús representa el amor infinito, misericordioso y redentor de Jesucristo por toda la humanidad. La Iglesia Católica contempla en el corazón de Cristo el signo visible de su amor humano y divino, manifestado especialmente en su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Y por último, ya ahí saliéndonos completamente de las diapositivas, ¿verdad? Tenemos que recordar que a través del Sagrado Corazón de Jesús,
a la iglesia se nos ha concedido 12 promesas del corazón de Jesús. Y es que Él dará las gracias necesarias a quienes lo necesitan, así como donde sea venerada su imagen, recibirá la familia la paz, recibiremos consolación. Decíamos, es un refugio seguro y principalmente hasta el día de nuestra muerte. A nuestras empresas, proyectos y trabajos derramará muchas bendiciones. También concederá a los pecadores su misericordia y la capacidad de vencer sus dificultades. A las almas tibias nos concederá la gracia de ser fervorosas y a las almas fervorosas le concederá la gracia de la perfección. Por supuesto, la bendición de las casas donde se venera el corazón de Jesús y se honra a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos, es decir, lo de los grandes pecadores, y los que propaguen su devoción estarán escritos en el libro y jamás serán borrados. Y la última es a todos los que comulguen 9 primeros viernes del mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón concederá la gracia de la perseverancia final. Y les digo, Sagrado Corazón de Jesús, en En ti vos confío. confío.